pertenece al Centro Espírita María Domingo Sole de Barcelona. Creo que debes llevar al menos 10 años por ahí, más o menos, corrígeme, más o menos. Y la mayoría de los que estamos, la vemos en la Federación, la vemos en Barcelona, por lo tanto ya es una conferenciante consolidada, con mucha experiencia y que esperemos que nos aclare muchísimo acerca de la gestión de las emociones. ¿De pie o sentada? De pie. Bueno, buenas tardes, compañeros de tantos pueblos, de tantos puntos diferentes de la geografía. Para mí, os tengo que agradecer en primer lugar a David y a otros general por la invitación. Es una alegría siempre estar en compañía de los compañeros espíritas, asistir a estas jornadas que son siempre celebración de quienes somos, de lo que hacemos, de las cosas que compartimos, y este espacio, ¿no?, en que nos acercamos. Hemos todos decidido partir de estos puntos diferentes de la geografía donde estábamos muy cómodos ahí en nuestras casas para venir aquí. Yo siempre pienso con alegría cuando voy a estos lugares la cantidad de gente que se está moviendo también, ¿no? Todo el mundo, cada uno en su casa, con el ajetreo de su casa, y aquí hemos convergido estas trayectorias para compartir este espacio. Entonces es con mucha alegría que comparto con vosotros el estudio que he hecho de la gestión de las emociones. Pues nada, una pincelada. Decir que estoy convencida que de las conferencias, de todas las conferencias que he hecho en el movimiento espírita, esta es la que en segundo lugar más me ha ayudado. Hay una que es la que más me ha ayudado personalmente, y esta es, digamos, la segunda más. De las top 10, esta es la 2 para mí. Porque hay cosas que dices que son explicaciones, que son divulgación, ¿no? Esto en realidad a mí me ha ayudado muchísimo, y si os puede ayudar a vosotros también, más alegría me dará. Alguien se puede preguntar por qué hablar de emociones en el centro espírita, porque no está ahí en los libros de Kardec, no hay un capítulo dedicado a las emociones en los libros de la codificación. Entonces alguien que sea más tiquismiquis a lo mejor nos podría preguntar, pero ¿por qué hablar de las emociones en el centro espírita? Pues yo creo que hay buenas y fuertes razones. ¿Dónde está el ordenador? Ahora, aquí. Hay buenas y fuertes razones para hablar de emociones en el centro espírita, y la primera y más importante de ellas es que son responsables de las mayores conquistas. Es que no estoy viendo aquí, David, no me acaba de proyectar. Son responsables de las mayores conquistas y de los mayores desastres de la raza humana. Y esto si hablamos de la raza humana, si ya miramos a lo que es que no me pasa allí, me tengo que girar para... Vuelve a dar, ahora sí, no sé, está un poco desincronizado. Ahora va. Sí. Si miramos hacia nuestra propia vida, ¿no?, y analizamos las mayores conquistas íntimas, nos damos cuenta que están relacionadas a la gestión que hemos hecho de las emociones en estas situaciones. Y si observamos también los mayores desastres, aquel día en que metimos la pata hasta el fondo sin poder llegar a más, también está relacionado con la mala gestión de las emociones. Y aquí estamos hablando de gestión porque en algún momento alguien puede pensar en lo que es el control de las emociones. Y aquí no estamos hablando de control de las emociones. Estamos hablando de gestión, de comprensión, de acoger quiénes somos, entender cómo somos, para utilizar esto para crecer, evolucionar, convivir mejor, en primer lugar con nosotros mismos y después con los demás, ¿vale?
Esto cuesta un gran trabajo y es el trabajo que nosotros tenemos que hacer porque las emociones son potencias del alma, todas ellas. Ya no hablamos aquí de emociones positivas o emociones negativas, como podría ser, no, la tristeza es una emoción negativa, la rabia es una emoción negativa, no. Aquí hablamos de todas las emociones, todo lo que podamos experimentar como potencias del alma. Son instrumentos que nosotros tenemos para crecer y evolucionar si aprendemos a entablar un diálogo positivo con todas y cada una de ellas. Sabemos, la doctrina espírita nos lo revela en diferentes tratados, novelas, libros que la psicografía nos ha ofrecido, que la mala gestión de las emociones lleva emociones físicas y emocionales. Es decir, todo aquello que nosotros no sabemos gestionar se acaba acumulando de forma muy impactante, tiene un impacto en nuestro cuerpo físico y también en nuestra psique. Y el estudio hace de las emociones, pues comprender las emociones es parte de una educación del ser. Vamos a aprender a ser mejores si nosotros entendemos mejor quiénes somos. En la pregunta 919, Kardec indaga a los espíritus, ¿no? Quiere saber cuál es el medio más práctico para mejorarse y resistir al mal. Este mal que ahora lo podemos poner entre comillas, ¿no? El mal, pues, ¿cómo resisto a estas a estas situaciones que ponen de manifiesto cómo de ignorante todavía soy, ¿no? Estas situaciones en que se me nota mucho lo mucho que me falta por aprender, porque a menudo no se me nota tanto, ¿no? Estoy hablando de mí, cada uno ponga ahí su propio nombre, ¿no? Pero a menudo no se me nota tanto, no se me ve lo ignorante que soy, lo mucho que me falta para evolucionar. Entonces aquí lo que le está preguntando Kardec a los espíritus es, ¿cuál es la manera más eficaz para que yo pueda aprender a resistir o a gestionar esas situaciones en que se me nota lo ignorante que soy? Y los espíritus le contestan que este sabio de la antigüedad ya les dijo que lo que tenemos que hacer es conocernos a nosotros mismos. Y yo entiendo que a mucha gente esta respuesta les puede parecer un poco etérea, ¿no? El conócete a ti mismo. Pues, ¿qué voy a hacer con autoconocimiento? Es la clave. Aquí hay una cuestión de inversión que es necesaria hacer porque si nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, la transformación es únicamente superficial. Podemos venir al centro espírita, podemos ir a los congresos, leer toda la codificación y saber de memoria, o no, saber dónde consultar las preguntas. Y si esto está únicamente en nivel intelectual, no llega a afectarme en nivel emocional, y más que tener este impacto en mis emociones, ayudarme a hacer una buena gestión de estas emociones, que no quiere decir dominar, controlar, esconder, no, entender y gestionar para mi crecimiento, la transformación es solo superficial. Seguramente por esto nuestra propia transformación se note tan lenta. ¿Por qué? Entendemos la doctrina espírita en nivel intelectual, pero no acabamos de convertir todo esto que nosotros hemos aprendido en una buena gestión de las emociones. Es la base de la transformación. Y exige dejar algunas preguntas en abierto, escuchar y observar, que nos cuesta a mucha gente. Mucha gente cuando hace una pregunta quiere una respuesta clara, sí o no. O aquella respuesta, ¿no?, que viene certera a mi pregunta. Cuando yo hago una pregunta de autoconocimiento, a menudo no tengo una respuesta inmediata, una respuesta clara. A menudo lo que tengo son más preguntas. Y hay mucha gente que cuando llega ante esta situación dice, plego, yo me voy a otro asunto. Yo no puedo con esto del autoconocimiento, no lo entiendo, no tengo tiempo para eso, tengo cosas más importantes que hacer.
Y otra cosa, que cuando tú hablas de conocimiento del otro, para el otro tienes todas las respuestas, pero para ti mismo solo se te abren más preguntas. Entonces, al otro le puedes decir perfectamente cómo resolver su vida, pero la de uno propio, ¿no? Cuando llegamos a estas preguntas, que son las grandes preguntas de ¿por qué hice aquello? ¿Por qué sentí aquello? ¿Por qué reaccioné? ¿Por qué callé? ¿O por qué dije? Estas preguntas, si empiezas a cuestionarte muy a fondo qué realmente fue lo que pasó, las respuestas no son tan fáciles, no son inmediatas y hace falta mucho valor para llegar a ellas, para indagar aquí. Entonces es una cuestión de inversión. Cuanto más esfuerzo pongamos en la gestión y de las emociones y autoconocimiento, más estamos progresando en lo que es la transformación íntima que todos deseamos. Y cuanto menos pongamos, por mucho que conozcamos de forma intelectual nuestra doctrina, poco se va a traducir en una vida más armonizada con las leyes cósmicas universales. Necesitamos ser especialistas en nosotros mismos, porque yo soy especialista en los demás. Sé los defectos de los demás, sé lo que tiene que hacer, los problemas que tiene, cómo los puede solucionar, pero tengo que convertirme en una especialista en mí misma. Y ahí está el kit de la cuestión. Porque ¿cuántos de nosotros estamos realmente dispuestos a admitir unas cosas un poco incómodas? Por ejemplo, que la timidez puede ser síntoma de orgullo. Porque hay gente que dice, no, yo no puedo hacer la oración, no voy a hablar delante, porque yo soy tímido. Y se piensa que la timidez es un síntoma de humildad, porque no quiero hablar delante, no quiero salir. Vamos a ver, si yo voy delante y hablo, me la estoy jugando, porque estoy exponiéndome al juicio de todos. Y hay personas que no están dispuestas a exponerse al juicio de los demás. ¿Estamos dispuestos a aceptar que la rabia es baja autoestima? Cuando yo siento rabia por una persona, en realidad lo que me falta es autoamor. ¿Lo acabo de entender o no? Vamos a hablarlo, ¿no? Vamos a hablarlo. Y cuando veo que el otro tiene rabia, soy capaz de aceptar que lo que tiene es un problema de baja autoestima y tener compasión por esta persona en vez de juzgarlo por el sentimiento que está experimentando. Fácil no es, en teoría todo es bonito. La ironía es síntoma de rabia. Pues si yo pensaba que con humor se puede decir cualquier cosa y no pasa nada, estaba de broma. Y los memes, que son tan inocentes, ¿no? Una risita, no pasa nada con esta risita que yo he hecho, con esta pequeña broma, con esto que digo en clave de humor. Y que sea un síntoma de rabia. Y estoy dispuesta a aceptar que la alegría es transitoria, que no me puedo apegar a la alegría y tampoco puedo creer que puedo vivir alegremente todos y cada uno de los días de mi vida. Son cosas que no son fáciles de aceptar y exigen mucho esfuerzo. Una vez yo estaba empezando en la doctrina espírita en una conferencia como estamos aquí y el señor que hacía la conferencia espírita preguntó, ¿sabéis dónde está la guerra más difícil que se está librando en la humanidad actualmente? Y yo, Oriente Medio. Yo sabía mucho, estaba muy informada de todas las guerras que se estaban librando en el mundo y pagué una equivocación, ¿no? Dijo, no, en el íntimo, en el interior de cada uno se está librando la guerra más difícil, la batalla más difícil y más importante que nosotros tenemos que realizar. Exige responsabilidad, porque no voy a culpar al otro. Yo, antes de esta conferencia, podría decir, no, yo sentí rabia porque fulano dijo aquello. Pero si asumo la responsabilidad de mis emociones, ya no voy a poder culpar fulano. Yo voy a asumir la responsabilidad
de mi inferioridad y mis emociones son mi propia responsabilidad. Si yo sentí rabia, no es porque el otro dijo algo, no es porque el otro hizo algo, es porque yo todavía estoy en un nivel evolutivo en el que reacciono con rabia ante ciertos comportamientos y situaciones. Y esto es mi responsabilidad. Disposición para el cambio. Esta propuesta que os estoy haciendo exige disposición para transformarse a sí mismo, porque los habrá que dirán, yo soy así, me tenéis que aceptar como soy. Es que a mí me hicieron así. No, no. Todo el mundo hemos reencarnado y aquí estamos para aprender, para crecer, y no es para lucir el conocimiento que tenemos de la doctrina espírita, es para que este conocimiento se convierta en actitudes, se traduzca en una buena gestión de las emociones y podamos convivir con los demás de una forma más armónica, con nosotros mismos en primer lugar. Y enfrentarse al espejo. Y no es el espejo del lavabo en que miras y dices, hoy me encuentro fea, hoy me encuentro guapa. No es el espejo del lavabo. El espejo es el otro. Porque lo que me molesta en el otro es lo que yo todavía no he superado. Muchas veces yo digo, fulano es esto, es lo otro, dice estas cosas, le falta. Lo que me molesta en el otro, este espejo que yo estoy viendo, son mis propias imperfecciones que están resonando en la forma como él actúa. Es lo que yo todavía no tengo la paciencia para aceptar, es lo que yo todavía no soy lo tolerante, lo suficiente para acoger, es lo que yo todavía no tengo suficiente compasión para comprender. Lo que me molesta en el otro son mis propias imperfecciones que resuenan. Voy a usar el otro como espejo. Y cada vez que yo critique a alguien o que me moleste algo, en lugar de culpabilizarle por lo que yo estoy sintiendo, me miraré a mí misma y me preguntaré, ¿cómo puedo mejorar? ¿Qué me está diciendo este sentimiento, esta emoción? ¿De quién soy? ¿De qué tengo que aprender para evolucionar? Como veis, es un estudio que exige mucha disposición. Hablar de ego y del self al lado de Dolores, ¿no? me impresiona, pero me voy a atrever a hablar un minutito aquí del ego sano. Un ego sano que tiene al self, a este ser superior que existe, independiente de cada una de las encarnaciones, ¿no?, que nosotros experimentamos, es el que gestiona mis actitudes. Y tengo al ego en la margen. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que yo siento, lo que yo vivo, lo que yo experimento, no está dominado por esta personalidad temporal que tengo en esta encarnación, sino que está regido por estos propósitos de perfección que tengo simplemente porque provengo de una fuente divina y tendo a ella. Esto, ¿cómo lo podemos traducir de forma más sencilla? Cuando el ego está sano, nosotros somos capaces de ver la vida a través de los ojos divinos de la evolución infinita. Entonces, somos pacientes, somos tolerantes, las cosas están bien como están, porque confío en que todo tiende a la perfección. La vida emocional es fuente de aprendizaje, de armonía, de paz. Si nosotros vivimos nuestras emociones de esta manera, no vamos a estar todo el día ahí con todo revuelto, ¿no?, con esta guerra interior, con esta batalla constante. No, es fuente de aprendizaje, de crecimiento. Lo uso para evolucionar. Cuando el ego está sano, estamos conectados con Dios. Esta conexión es fuerte. Y finalmente, vivo en paz. Lo que pasa, no sé vosotros, pero muchos como yo, estamos algo lejos de tener este ego sano. ¿Y qué es lo que sucede?
que no reconocemos muchas veces la necesidad de cambio. Bueno, como somos seres inmortales, ya iré cambiando. Ignoramos las oportunidades de aprendizaje en las situaciones desafiadoras o dolorosas. ¿Qué podemos hacer en las situaciones dolorosas? Podemos aprovecharla para crecer o podemos regocijarnos en el dolor, aprovechar para quejarnos mucho, para tener mucha autopiedad, para explicar a los demás lo mal que lo están pasando, para disfrutar del papel de víctima. Víctima de alguien, de alguna institución, de un centro espírita, de un compañero, de un hijo, de un marido, de un jefe, de un estado, de quien sea. Puedo regocijar en la postura de víctima si el ego está enfermo. Cada uno que se pregunte cómo de enfermo está, cómo de regocijando está en este papel de víctima. ¡Ay, Señor! El mundo emocional, cuando este ego está enfermo, es fuente de sufrimiento y turbación. Entonces las cosas suceden y me provocan rabia, angustia, ansiedad, miedo. Cuando estas son las emociones que estoy experimentando y no paz, y no tranquilidad, y no confianza en la perfección de las leyes cósmicas universales, cuando estas emociones lo que me están diciendo todo el tiempo es que la vida es un tormento, es esta batalla continua de lucha, de guerra, de algunas veces pierdo y me siento horrible y otras veces gano y me siento poderosa, ¿no? Si es que estamos en esta turbación constante, esto quiere decir que quien está rigiendo el camino no es el self, sino que es este ego enfermo. Cuando mis cuestionamientos de la vida lo que me llevan es a la rebelión contra la ley natural, las cosas no deberían ser así, esto no me debería pasar a mí, esto no debería estar pasando, esto quiere decir que el ego está enfermo. Falta esta conexión con Dios, comprender que las cosas no dependen de mi aprobación, gracias a Dios. Y se vive en lucha. Cada uno que se pregunte cómo de enfermo está su ego, para que se proponga cómo de urgente es el aprendizaje de la gestión de sus propias emociones. Hecho este preámbulo, vamos a hablar de 4 emociones, 4 potencias del alma, una pincelada nomás, pero que creo que algunas claves nos van a dar. Todas importantes. Hablamos de gestión, no de control, y que tanto el miedo como la rabia son igualmente importantes para el crecimiento de uno. No quiere decir que yo, si voy a mis clases de boxeo y le pego ahí, descargo mis emociones con el saco de boxeo, ¿no? Voy a descargar mi rabia. No es por ahí. Vamos a aprender cómo relacionarnos de forma positiva con la rabia y transformar incluso miedo y rabia en caminos de crecimiento. Empezando por el miedo, vamos a hablar de miedo y rabia en primer lugar para acabar con un buen sabor de boca, ¿vale? Empezamos por miedo. ¿Cómo el miedo nos sirve? Es una energía de preservación, de conservación. Una persona que no tiene miedo no es que sea un valiente perfecto, no, es una persona que es temeraria. Aquí el miedo nos lo ha dado, nos lo ha puesto ahí, nos ha configurado de esta manera la inteligencia cósmica universal como esta capacidad de preservarnos, ¿no? Exige discernimiento y análisis de las consecuencias. Es decir, cuando yo tengo miedo, estoy analizando la situación, pensando qué es lo que debo y lo que no debo hacer. Ofrece respuestas rápidas. Pensad que, claro, si nosotros ahora, en el siglo en que estamos viviendo, pensamos en el miedo y en estos términos, a lo mejor pues, no nos cuadra demasiado, ¿no? Pero si pensamos en lo que es la evolución de la especie humana, al principio de nuestro proceso evolutivo, en
en los cuerpos humanos todavía teníamos que enfrentarnos a situaciones como enfrentarnos a animales muy grandes de autoconservación, que era necesario huir o atacar. Era necesario tomar esta decisión de forma muy rápida, muy instantánea, en los principios de la evolución humana. Actualmente ya no es necesario huir o atacar de la forma como era hace 200.000 años, pero muchas veces seguimos utilizando este tipo de respuestas porque el miedo lo que nos da es esta capacidad de responder muy rápido a algo que identificamos como un peligro, a algo que nos está amenazando. De manera que cuando yo sienta miedo en alguna situación, lo que puedo hacer es preguntarme por qué esta situación me hace experimentar esta emoción. Me está haciendo sentir algo, el deseo de atacar o de huir. ¿Qué es lo que me está molestando en esta situación? Y ahí empiezo a entender cómo mi ser está reaccionando en esta situación. Es la capacidad de alejarse de esta situación y verme aquí actuando como si fuera un observador neutral. Y me estoy viendo a Janaína ahí enfrentándose a su jefa con miedo y o responde con rabia a lo que está diciendo o se calla porque tiene miedo a la represalia que aquello le puede suponer. Pero lo importante no es tanto lo que yo hago, pero entender por qué reacciono de una manera o de otra. No reaccionar a las cosas con el piloto automático. Pensar en por qué reaccionamos de una manera o de otra y que esto nos sirva para darnos datos de autoconocimiento. Es esta actitud, ¿no?, de lucha o estampida. Y tiene unas máscaras. ¿Qué máscaras son estas? La modestia. La modestia, que es una máscara del miedo, una máscara de esta capacidad que tenemos de salir delante y exponernos al juicio de los demás. La prudencia, ¿no? Cuando somos muy prudentes, súper prudentes, o cuando lo utilizamos como justificación para no movernos, en realidad lo que está sucediendo, la emoción de fondo, es el miedo, que no es malo, es un instinto de autopreservación. Me hace analizar la situación, pero me debo entregar a esta emoción sin analizar bien los porqués. Es necesario reflexionar muy a fondo sobre por qué estas situaciones me producen esta necesidad de protegerme. Y tiene algunos derivados del miedo: la timidez, el miedo al fracaso, el aburrimiento, que es una emoción, ¿no?, un comportamiento muy frecuente en nuestra sociedad actual. ¿Qué es el aburrimiento? El miedo a la introspección. Nos produce vértigo estar a solas con nosotros mismos, invertir tiempo en pensar quiénes somos, qué hacemos aquí, por qué hice, por qué no hice, por qué dije, por qué sentí tales cosas. Es más llevadero, ¿no?, coger el móvil y estar ahí intercambiando mensajes instantáneos con la gente, cuando el aburrimiento, la fuente aquí, ¿no?, de lo que estamos evitando es aburrirnos, invertir tiempo en introspección. Y finalmente la vanidad, que es el miedo al rechazo. El ser modélico que ha caminado en la tierra fue rechazado, y todavía lo es, por muchísima gente. Y no me consta que le suponga ningún problema a su propio ego. Entonces, enfrentarnos al rechazo y aceptarlo de forma natural, como parte de la vida, que no todo el mundo me va a aceptar, no siempre me van a aplaudir, no siempre me van a poner una alfombra roja delante. No, algunas veces me van a criticar, algunas veces van a rechazar mis propuestas, algunas veces me van a decir que no, y no pasa nada. Esto
si lo utilizo como un camino de autoperfeccionamiento y lo uso para entender quién soy, qué hago aquí y qué me dice esta emoción, no de lo que el otro ha hecho, sino de en qué momento de mi proceso evolutivo me encuentro, lo estaré usando de forma productiva y le puedo dar las gracias al que me ha rechazado. ¿Verdad que sí? Si lo utilizamos de esta manera. Es necesario entonces dialogar con el miedo. Cada vez que yo sienta miedo, dialogo con el miedo. ¿Por qué siento? ¿Qué hago cuando siento miedo? ¿Por qué estas situaciones son potencialmente peligrosas o por qué las experimento como potencialmente peligrosas? ¿No? Este es el diálogo que tenemos que establecer con el miedo. Ahora vamos a la rabia, esta energía de movimiento que nos pone en acción. Y en realidad es necesario sentir esta energía, ¿no?, que hace con que nos movamos, con que transformemos nuestra realidad. Entendiendo, sin embargo, que es hija del miedo. Cuando yo siento rabia, en realidad me sentí amenazado de alguna manera y como me sentí amenazado, actúo con esta respuesta agresiva. De manera que cada vez que yo actúe con esta agresividad, después, no en este momento no seré capaz, pero después lo que puedo hacer es analizar por qué me sentí amenazada, a qué estaba respondiendo. Lo que vemos, el síntoma, ¿no?, es de rebelión o de indignación. Entonces, si la persona está reaccionando ahí con una indignación potente ante una situación, ¿qué va a decir? Que fue una situación muy injusta y que las personas hicieron muy mal lo que hicieron. En realidad, estoy aquí reaccionando con rabia ante una situación que fue amenazante. Si nosotros le damos la vuelta a la tortilla y empezamos a analizar cómo nos sentimos en esta situación, en lugar de estar criticando, juzgando al otro por lo que hizo, dejó de hacer, entonces podemos utilizar incluso la rabia como una herramienta de autocrecimiento. Las máscaras potenciales de la rabia son la sed de justicia, porque vamos que todos somos un poco salvadores del mundo, ¿no? Todos vamos a arreglar un poco el mundo. Entonces tenemos ahí este gran deseo de hacer las cosas bien, porque claro, como la divinidad no se digna en hacer las cosas bien, ya me encargo yo de decir al mundo cómo todo tiene que ser. Pero claro, ¿esto qué quiere decir? Que no confío en que las leyes cósmicas universales funcionan bien, y si las cosas suceden es porque de alguna manera tiene que ser así. Si utilizo la situación para crecer y evolucionar, acepto mi papel y crezco de las emociones que estoy experimentando en esta situación, ya no hay rebelión posible, hay aceptación. Y con esto no quiero decir, lejos mío, insinuar o decir que tenemos que cruzar los brazos entonces si no tenemos que buscar justicia. No es esto, ni tanto a un lado ni tanto al otro. Lo que estoy diciendo simplemente es que esta sed de justicia, esta voluntad de corregir al mundo, de corregir al otro, de enderezarlo todo. ¿Esto qué quiere decir? Que yo estoy muy disgustada con la forma como las personas actúan o como el mundo está configurado. Pero este disgusto, esta rabia, viene del miedo. Me sentí amenazado y experimento esta situación como una amenaza a mi ego. Si yo utilizo toda la situación para llegarme a verme a mí ahí, en lugar de estar luchando por la justicia, por la salvación, por enderezar el mundo, puedo utilizar incluso la rabia como una herramienta de crecimiento y aprendizaje. Tragarse la rabia es lo mismo que hacerse daño. No es esto lo que estamos diciendo. No estoy diciendo que entonces, vale, pues yo no voy a enderezar el mundo, yo no voy a luchar por la justicia, pues me traigo aquí la rabia, ¿y qué haré con esto? Enfermaré
Lo que estoy diciendo es que tenemos que establecer un diálogo con la rabia, entender por qué experimento rabia. Y a partir de este diálogo, ¿por qué lo siento? ¿Hacia quién lo siento? La situación. Cuando utilizo esto para crecer, entender quién soy y el momento evolutivo en que yo estoy, ya seré capaz de dialogar con las personas de una forma que pueda producir justicia, que pueda colaborar al progreso colectivo. Lo que no voy a colaborar, no voy a hacer, es colaborar con el progreso colectivo si no soy capaz ni de colaborar con mi propio progreso evolutivo. Estoy ciega hacia las razones por las cuales experimento rabia y creo que puedo salvar el movimiento espírita. Estoy ciega hacia las razones por las cuales experimento rabia y creo que puedo enderezar a mi hijo. Aquí será necesario más inversión en autoconocimiento y gestión de las emociones si lo que queremos es evolucionar y llegar a la perfección, que todos llegaremos, pero muy, muy poco a poco, ¿no? La tristeza. Sentimiento, energía de introspección. Igualmente se puede utilizar la tristeza como herramienta de autocrecimiento. En general, intentamos evitar la tristeza. Queremos que no exista tristeza en nuestras vidas y para esto está todo el ocio, toda la dictadura de la alegría. En nuestra sociedad, si no estamos alegres, no estamos bien. Cuando experimento tristeza, también puedo estar bien. Está bien experimentar tristeza. Es un momento de mirar hacia uno mismo y ver en detalle todo lo que está sucediendo en el panorama íntimo. Cualquiera que haya experimentado alguna tristeza profunda sabe que cuando tú estás en este momento, parece que lo demás pasa en cámara lenta. ¿Verdad que sí? ¿Alguien ha tenido esta sensación? Parece que lo demás es un telón de fondo y tú estás observando en detalle todo lo que sucede. Cuando estamos alegres, todo pasa rápido. No nos fijamos en los detalles, porque estamos en otra cosa. Todo está bien, ¿no? Cuando estamos tristes, parece que pasa todo en cámara lenta, porque es un momento de introspección, tanto de debilidad como de fuerza. Porque cualquiera que haya conocido a alguien que ha vivido experiencias dolorosas, sabe que estas personas son las más bellas. Esta gente que ha venido de vacaciones por la tierra, que parece que no ha experimentado gran dolor en su vida nunca, ¿no? Que está aquí, son tan superficiales. Es que no tienen, rascas y no encuentras mucho. Con las personas que han experimentado dolor, que han vivido tristeza, tú rascas y encuentras una profundidad, encuentras una vivencia interior tan rica, y para esto está la tristeza, para esto la sentimos, para crecer, para tomarnos el tiempo de estar en esta situación y ver las cosas en cámara lenta. Es verdad que la vida es rica en experiencias dolorosas. Desde que nacemos hasta que desencarnamos, hay muchas situaciones dolorosas. No debemos ni es deseable evitar el dolor. Lo cogemos, crecemos de él, sin incurrir en sufrimiento extra, porque existe una diferencia entre el dolor y el sufrimiento. Esto me lo aclaró un médico que vino hace una vez y habló de esto de una forma tan bella. El dolor es parte de la vida, es parte de la pedagogía cósmica. Si tú miras alrededor, hay dolor en la vida de todos los seres humanos, en la vida de los animales, incluso de las plantas. Toda la vida está llena de dolor. Pero en el momento en que yo opto por la postura de víctima, me rebelo contra las leyes divinas porque esto no me debería estar pasando,
porque yo no me lo merezco, estoy incurriendo en sufrimiento y aumento la capacidad de este dolor de afectarme. Y esto empieza a influenciar en la forma como yo me relaciono con las personas. Evidentemente que en este momento a uno no se le ocurre pensar, no, me estoy rebelando contra Dios. No, estoy muy feliz en la postura de víctima, porque tengo razón en quejarme. Es mi momento, es el momento estrella, ¿no? Si he perdido a un ser querido, o me han hecho mucho daño, o cualquier situación dolorosa, es mi momento estrella. Tengo razón de quejarme. ¿Y si la vida es simplemente pródiga en estas situaciones para que en cámara lenta las analicemos y pensemos cómo se siente una persona en este papel? Porque probablemente en encarnaciones anteriores hice daño semejante y eran otras personas las que estaban experimentando este dolor, pero en este momento me toca a mí. ¿Y cómo se siente uno cuando vive esta situación? Si yo vivo la tristeza de esta manera y no en la postura de víctima para con justicia quejarme ante lo mal que la ley cósmica universal ha estructurado la vida, entonces puedo utilizar incluso la tristeza para crecer y evolucionar, sin hundirme. Es una invitación a la pausa, silencio interior, porque si la vida ha puesto tristeza en mi vida, será porque el self, que está en control de todo, ha pensado que yo tenía que tener estos momentos de pausa. Acepto los momentos de pausa y analizo la vida en cámara lenta, porque tal vez en otras encarnaciones iba muy acelerada, no me tomaba el tiempo de hacer estos análisis de forma más pausada, y ahora me ha tocado ver la vida de esta manera. O porque en esta encarnación, aunque no esté directamente relacionado con lo que pasó en nuestras encarnaciones, en esta misma, son necesarios momentos de actitud, momentos de energía, de ponerse en movimiento, y momentos de pausa. Por esto la vida nos ofrece de forma pródiga estos momentos de observación de la realidad íntima. Y está el cansancio, ¿no? Este síntoma de la tristeza, ¿no? Es que me he cansado de fulano, me he cansado de esta situación. Es que me siento tan cansada, me siento agotada porque ya no puedo más. Y podemos tener esta actitud. Separa la vida porque tú no puedas más. Yo no puedo más con mi hijo. ¿Qué quieres decir? ¿Que dejarás de ser madre? Es que yo no puedo más. ¿Qué quieres decir? Que podrás dejar de vivir. Puedes destruir el cuerpo físico, pero nunca su ser espiritual. No nos queda más remedio que seguir. Y si uno se cansa de los compañeros espíritas porque me produce, ya no puedo más. Si yo no me pregunto qué es lo que me está haciendo sentir este cansancio, en lugar de regocijarme en la postura de víctima y decir, tengo valor, tengo razón en quejarme, no estoy utilizando esta tristeza, este desengaño para crecer y evolucionar. Y tal vez, después que haya hecho este autoanálisis, contribuir al bien colectivo, pero desde la reflexión, desde la comprensión de qué contribución puedo hacer, no desde el salvacionismo, voy a enderezar mi centro espírita, el movimiento espírita, este país, mi familia, lo que sea, desde el autoconocimiento. Y hay personas que se encuentran incapaces de aprender de la propia tristeza y quieren aprender. No, es que no aprendemos de la tristeza ajena, ¿no? Vemos al otro triste y no aprendemos de la tristeza ajena. Uno tiene que experimentar el dolor para realmente aprender de él. Si pudiéramos aprender de la tristeza ajena, pues no tendríamos que vivir la tristeza en carnes propias.
y solo por repetir, que soy un poco repetitiva, como ya lo habéis notado, este papel tóxico, ¿no?, de la victimización. No quiero vivir con personas tóxicas, está de moda, ¿no?, este libro, personas tóxicas, las evitamos cuando el tóxico soy yo. A ver si lo entendemos, y así podemos dialogar con tristeza, con rabia, con miedo, de forma positiva. Vamos más o menos bien, muy mal, vale, pues, no, pero vamos acabando. Vamos bien porque vamos acabando. Vamos a llegar a la cuarta emoción, que es la alegría, esta energía de exteriorización. Y la naturaleza sí lo entiende, ¿no? Parece que cuando es primavera y salen todas las flores y la gente está en las calles y podemos tomar helado, todo es, ¿no? Hay esta energía de exteriorización, y cuando nos sentimos felices nos reímos y abrazamos y hablamos más y hay más sonido por todas partes, ¿no? Ojo, que hay poco espacio para introspección en la alegría, ¿eh? Pero ella también tenemos que analizar, igual que analizamos ahí en la tristeza, ¿no? Este momento de pausa, ¿qué es lo que hace la tristeza? Ay, Señor, en mi ser. Esta expresión de certeza de que todo está correcto. Cuando estamos tristes nos podemos cuestionar, ¿por qué ha pasado esto? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué han hecho todos? ¿Qué ha hecho Dios para que esto suceda? Cuando estamos alegres, no nos paramos a preguntar por qué esto ha sucedido. O alguien lo hace. Cuando estamos alegres, las cosas son así porque tienen que ser así. Estás todo bien. He conseguido la plaza en el trabajo. Han aceptado mi sugerencia. Me han acogido bien, me han valorado de forma positiva, está todo bien, confío en la ley cósmica universal porque ha salido todo como yo quería. Cuando sale todo como yo quería, me pongo alegre. Por esto, cuando no salen las cosas como yo quería, me siento triste, y es un signo de que yo no confío en las leyes cósmicas. En realidad, cuando no salen las cosas como yo quería, las cosas salen porque tienen que salir así. La actitud que la doctrina espírita nos está invitando es de tener alegría en todas las situaciones. Ante todo, ante lo que sale como yo quería y ante lo que no sale como yo quería, tengo que tener la certeza de que todo está bien, de que puedo con esto, de que podemos con esto y que no pasa nada. O sí que pasan muchas cosas, pero igualmente podemos con esas situaciones, porque si pasan es precisamente para que aprendamos de ellas. La alegría es confianza, es fe, pero es muy fácil solo tener fe, solo tener confianza cuando todo sale como yo quería. Nos convierte en niños. Porque aquí los niños confían en sus papás. Los niños, su papá y su mamá lo saben todo. Los protegen, están ahí entregados a sus papás. Cuando estamos alegres, estamos entregados a la fuente cósmica de sabiduría. Cuando estamos tristes, no. Cuando estamos tristes, estamos cuestionando su capacidad de regir nuestras vidas, como unos buenos adolescentes ahí, peleándonos con Dios, ¿no? Aquí estamos invitados a mantener esta actitud de hijos, entendiendo, ¿no?, la metáfora de la inteligencia cósmica universal ante todas las situaciones. Y entablar ese diálogo con alegría también, cuando me recibís tan bien y me aplaudís y me decís, ¡ah, Janaína, qué bien! Siento alegría, claro que sí, pero ¿por qué siento alegría? ¿Qué parte de mi ego está recibiendo todo esto con alegría? Esto hay que preguntárselo para no dejar, ¿no?, que se nos vaya un poco la cabeza. Todas las emociones son transitorias, aceptarlas todas como transitorias, como experiencias divinas,
como la necesidad de inversión de autoconocimiento proporcional al beneficio que vamos a tener. Cuanto más inversión hago en autoconocimiento, mayor el beneficio que voy a sacar. Y una cosa muy importante, las emociones son una interpretación y es maravilloso que sea así. ¿Por qué? Puede cambiar. Si yo entiendo que sentí rabia porque sucedió lo que sucedió, pero después me voy a casa y pensando sobre aquella situación yo pienso, pero esta es mi interpretación. Si mañana aprendo más, vivo más, interpreto las cosas de otra manera. Si un compañero diferente que vivió lo mismo estaba allí, interpreta las cosas de otra manera, yo puedo relativizar mi visión de lo que sucedió. Y entonces, cuando tengo rabia, cuando tengo miedo, cuando siento tristeza y cuando siento alegría, puedo entender que son interpretaciones de la realidad. Y de ahí que sean todas experiencias transitorias. Somos seres emocionales. Tenemos la responsabilidad de trabajar estas emociones y es el cambio de comportamiento, no del otro, el cambio de comportamiento de uno mismo, lo que indica si yo he crecido o no he crecido a partir de observar, comprender y utilizar las emociones como este camino de experimentación. Y una cosita muy sencilla para que nos quede, ¿no? El verdadero encuentro con nuestras emociones armoniza el ego con la divinidad, hace con que este ego que intenta mandar todo el tiempo esté más armonizado con el self, con esta capacidad que tengo yo de acercarme a la fuente cósmica de sabiduría. Si en algún momento me siento lejos de esta situación ideal, eso es bueno. Es una señal de que tengo una buena oportunidad de preguntarme a mí misma qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que estoy, cómo estoy reaccionando a lo que me están haciendo, no solo para cambiar el mundo, sino para cambiar el mundo íntimo en primer lugar y tal vez, después de mejorar un poquitín, podamos hacer una contribución al bien colectivo. Por vuestra atención, os doy las gracias. Pues si hay alguna pregunta. ¿No? Também hay. Agora, aquí no hay. Hola. Hola. Buenas tardes. Me parece muy bien la exposición y tal, y muchas conclusiones. Entonces, pero había alguna que no se podía cuestionar porque a veces cuando hablabas de la tristeza y después cuando hablabas de la alegría y tal. Entonces, bueno, desde el momento que por la mañana que salgo a trabajar, yo me siento alegre. Y a veces me va bien o me va mal. El hecho de estar vivo, de poder trabajar, de poder estar con la familia, de poder estar con los amigos y tal, ya de hecho ya soy feliz, ya estoy alegre. Entonces no depende de si me va bien el día o no, me va a ir bien, como decías tú, de las circunstancias y por estar triste si me va mal, pero dar gracias porque están vivos y estar aquí, que nos dan de arriba la oportunidad de mejorar cada día un poquito, pues esto a mí me parece fantástico y que somos felices y ya deberíamos estar todos alegres por este hecho. ¿Qué te parece? Parece muy bien. Me parece que es posible que haya gente que no se despierte con la misma alegría porque va a ir a trabajar, ¿no? No siempre, no cada día, tal vez no cada día con la misma alegría, pero si uno se despertara con esta alegría de que voy a trabajar, tengo trabajo, ¿no? Si uno está en el atasco y está difícil de salir aquí porque no tengo coche, se me ha estropeado el coche, ¿por qué? Porque tienes coche. A una amiga que fue a Tailandia, en los últimos días de las vacaciones,
resbaló en un templo que estaban visitando y volvió coja de la vacación. Está muy triste porque le había pasado esto. Resbaló en Tailandia. No sé, es que en cada situación y en cada una de las situaciones podríamos decir, pero es que tengo tal cosa, es una interpretación, todos son interpretaciones. Igual uno interpreta esto como una posibilidad de decir, aquí es una fuente de alegría, confío, disfruto de la vida. O lo puedo ver incluso situaciones como tener dinero, como tener coche, incluso tener trabajo, como esta necesidad de ir a trabajar, de tener responsabilidades, de tener encuentros, de no tener tiempo, ¿no? Es cómo interpreto la realidad. Bueno, muy breve, ¿eh? Y la última, además. Yanaina, felicidades por la exposición. Quería preguntarte si puede dar el caso de que se confundan los defectos con virtudes. Supongo que sí, es lo que yo decía con lo de sed de justicia, ¿no? Uno que se cree que es el salvador del mundo y que va a enderezar la realidad, sea cual sea esta realidad, el que lo hace y el que confía en esta persona, pues ahí están, ¿no?, un poco confundidos. Pero de todas maneras es que el sentido mismo de la palabra virtud, todavía estamos muy lejos de tener virtudes en el momento evolutivo en que estamos viviendo. Todavía somos esta mezcla, ¿no?, de imperfecciones y aspiración a virtudes. Simplemente con aceptar que incluso cuando creemos que actuamos bien, puede ser que no lo estuviéramos haciendo, o puede ser que las motivaciones no sean las más nobles del mundo. Simplemente con aceptar esto y cuestionarse a uno mismo lo que estamos haciendo, ya conseguimos entablar ese diálogo de una forma más positiva, entender las reacciones de los demás, entender qué impacto positivo puedo tener en la vida de los demás, ¿no? Mi lugar en ese diálogo con los demás. Y poco a poco, sin agobios, pero entablando ese diálogo para crecer todos juntos. Muchas gracias, Yanaina, por la exposición, por la conferencia. Y